segunda clase en la cabeza todavía. ¿Qué son los mercados financieros? Esto lo vamos a ver súper rápido porque ya lo vimos, más o menos tienen una idea general, ¿sí? Sí, sí. Sí, ya lo edité, ahí me avisó Iván, apenas lo mandé y ya lo edité. No sé por qué, pero estoy con la segunda clase en la cabeza. Porque yo, a ver, antes de comenzar la clase, lo primero que hago es repasar lo que vimos en la clase anterior también, la tarea que dejamos. Entonces, como que me quedó eso en la cabeza, no sé, no sé por qué. Pero bueno, nada, vamos a darle para adelante. Bueno, los mercados financieros son espacios, para los más nuevos que no saben, donde se compran y se venden activos. ¿Ok? Estos activos pueden ser divisas, acciones, metales preciosos o criptomonedas. Lo interesante es que en estos mercados financieros participan diferentes actores. ¿Ok? Y cada uno de esos participantes tiene un poder distinto. Están los bancos, los gobiernos, las empresas y los traders minoristas como todos nosotros. ¿Ok? Tenemos distintos mercados, como por ejemplo el Forex, que es el mercado de divisas. Tenemos los índices, que reflejan el rendimiento de grupo de acciones. Los metales, que pueden ser el oro y la plata, esos son activos de refugio. Y las criptomonedas, ¿bien? Como por ejemplo Bitcoin, Ethereum y hay ya un montón de criptomonedas más. Ahora, un dato importante es que los mercados financieros son el pilar de la economía global. ¿Ok? Imaginen que una empresa en Japón, por ejemplo, necesita comprar productos en Europa. Para hacerlo, debe intercambiar lo que son el yen japonés por euros. Y esto ocurre en el mercado de Forex. Bien, para que se den una idea. Ahora, vamos a hablar un poquito más a detalle sobre cada tipo de mercado. El Forex, que es el mercado de divisa, ¿sí? A ver si ahí estamos. El Forex, que es el mercado de divisas, se llama Foreign Exchange, es el mercado más grande del mundo, con un volumen diario de 6.6 billones de dólares. ¿Ok? Esa es la cantidad de dinero que se mueve en 23 horas de mercado en lo que sería el Forex. 6.6 billones. Este mercado opera 23 horas al día, ya que tenemos una hora de mercado cerrado en la transición del mercado de Nueva York con el mercado de Asia. Bien, eso ocurre entre las 7 y las 8 de la noche, horario de Argentina. Puntos claves. Los participantes, que serían bancos, gobiernos, empresas, fondos de inversión y traders individuales, eso lo tienen que tener siempre claro. ¿Quiénes son los participantes y en qué posición están cada uno? Principalmente bancos, gobiernos, empresas y fondos de inversión son los que mueven el mercado y después estamos nosotros, que somos los traders individuales, que aprovechamos esos movimientos que generan las instituciones. En este caso se abarca, en la palabra institución, abarca lo que son bancos, gobiernos, empresas y fondos de inversión. Bien, entonces nosotros aprovechamos esos movimientos que generan las instituciones para poder obtener beneficios menores en nuestras cuentas. Bien, ahora, si compramos eurodólar, por ejemplo, significa que creemos que el euro va a subir frente al dólar. ¿Ok? Como pueden ver acá, tenemos la primera divisa, que es la que figura antes de la barra, es la divisa que nosotros estamos diciendo que va a subir en base a la cotización que tiene frente al dólar. Lo mismo pasa con el GBP, lo mismo pasa con el USD contra el yen japonés. ¿Ok? Lo que hace atractivo al Forex es la liquidez que tiene. Siempre hay compradores y vendedores, lo que significa que podemos entrar y salir del mercado fácilmente. Es un mercado mucho más técnico, es un mercado mucho más fácil de operar y genera muy buenos beneficios una vez que empezás a estudiarlo, porque yo les dije, no sé si se acuerdan, que la semana pasada que elijan dos activos, de hecho les di como ejemplo el eurodólar y el oro, bien, para operar lo que es el mercado de Forex y el mercado de metales, que son activos fáciles de operar. No quiere decir que desde un principio puedas tener ganancias aseguradas, eso no pasa nunca. Pero dentro de las opciones que tenemos, en los tipos de mercados que hay, son los mercados más fáciles para operar, son los mercados más técnicos. De esa manera le van a agarrar la mano más rápido y se les va a hacer mucho más sencillo empezar a introducirse en lo que puede llegar a ser el análisis técnico. ¿Ok? Luego tenemos los índices, ¿bien? Representan el rendimiento de un grupo de acciones, como les dije. Los índices, por ejemplo, el SP 500 incluye 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Ok? Operar índices es una forma de apostar, por decirlo de alguna manera, por el rendimiento general de un sector o una economía.
Después tenemos los metales, que son el oro y la plata, son considerados activos de refugio. Esto significa que en tiempo de incertidumbre los inversores los prefieren porque tienden a mantener su valor. ¿Ok? El oro, por ejemplo, tiene un fuerte impacto en el mercado de divisas y es muy popular entre los traders. Yo, por ejemplo, a mí me encanta operar el oro, opero mucho el oro. Es un activo en el cual me apasiona y al apasionarte por un activo empezás a tener un poco más de profesionalidad cuando lo haces. ¿Por qué? Porque lo conoces. Es como, no sé, su trabajo, la tarea que hagan en su trabajo. Una vez que pasan tantos años haciendo la misma tarea o tanto tiempo cumpliendo la misma tarea, es como que ya saben lo que va a pasar o saben lo que tienen que hacer para que salga de tal manera o para que suceda lo que ustedes están esperando. Entonces, por eso yo siempre les recalco, enfóquense no en operar todo, no en buscar todos los activos, sino en perfeccionarse en uno o dos activos. Eso es lo que les va a permitir a ustedes volverse rentables. Después, una vez que dominan ese activo, si quieren, pueden pasar a otro activo, pueden analizar otras cosas u otros mercados. Al principio van a tener que buscar el activo que les quede más cómodo, que les guste más. Pueden ser los índices, las metales, las criptomonedas, pueden ser Forex, lo que ustedes quieran. Pero una vez que encuentren ese activo, que digan es acá, que les guste, que los atrape, que los atraiga, vuélvanse expertos de ese activo. Después el resto va a ser un plus. De hecho, se los puedo asegurar que cuando le agarran la mano a un activo y empiezan a operar todos los días el mismo y todos los días le sacan beneficio y ya saben cómo se mueve, qué es lo que respeta, qué es lo que no respeta, hacia dónde va, qué es lo que afecta a ese activo en base a las noticias, en base a lo que suceda, cómo afecta, les puedo asegurar que no les va a dar ganas de operar otros activos, porque no va a ser necesario. Bien, eso es lo que quiero que entiendan. Bien, continuemos. Las criptomonedas. Por último, las criptomonedas son activos digitales basados en tecnología de blockchain. Bitcoin, por ejemplo, es la más conocida, pero hay muchísimos más, como por ejemplo, no sé, Ethereum, Ripple, Litecoin, XRP. A diferencia de los mercados tradicionales, las criptomonedas operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bien, nosotros utilizamos un broker que se maneja con horario de Forex. Entonces, al manejarse con horario de Forex, opera solamente de lunes a viernes. Los fines de semana no opera. Cualquier trader profesional que ustedes puedan averiguar, con el cual se puedan comunicar, opera de lunes a viernes. No importa si opere criptomonedas, se opera de lunes a viernes, que es cuando mayor volatilidad hay y mayor oportunidad hay en los mercados. Bien, eso para que lo tengan claro. Entonces, yo siempre recomiendo operar de lunes a viernes, ya que los fines de semana, al no haber operadores profesionales ni tampoco entrar en juego lo que son quizás las instituciones, porque no se operan todos los fines de semana, sí cuando hay algún evento en especial o alguna liquidación en especial puede haber movimientos grandes. Yo lo que siempre les digo es manténganse alejados del mercado el fin de semana. Aprovechen para disfrutar de la familia, para estudiar si tienen tiempo libre, para practicar en cuenta demo o directamente hacer backtesting de lo que sucedió en la semana. Backtesting es evaluar para atrás lo que sucedió, las operaciones que hicieron, cómo salieron esas operaciones, cómo se sintieron ustedes con esas operativas y si incrementaron o reducieron su cuenta. Bien. Ahora, ¿qué mueve los mercados financieros? ¿Vamos bien hasta ahí? Me ponen un 1 en el chat si se va entendiendo, si vamos bien. Bien, fantástico. Perfecto, 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 perfecto. Bien, continuemos entonces. Me gusta esa energía, vamos todavía. Bien, ahora que conocemos los principales mercados, es importante entender qué es lo que mueve esos mercados. Bien, y todo eso se reduce a la ley de oferta y demanda. Oferta, para que tengan claro y se los hago sencillo, yo trato de hacerlo lo más sencillo posible, no me quiero meter, quizás más adelante sí seamos un poco más técnicos y utilicemos palabras o veamos ejemplos más técnicos, pero ahora que estamos comenzando quiero ser lo más sencillo posible para que se entienda. La oferta es la cantidad disponible de un activo en el mercado, ¿bien? Y la demanda es el interés de compradores que hay por ese activo. Esa es la diferencia. Bien, sucede, yo en la primera clase les di un ejemplo muy simple con el COVID y el alcohol en gel o como la invasión de mosquito dengue y el off. Es exactamente igual, ¿bien? Ahora, interacción. Cuando la demanda supera la oferta, ¿sí? Cuando la demanda supera la oferta, los precios suben. Cuando hay más oferta que demanda, los precios bajan. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay mucho producto, el precio baja. Cuando hay mucho interés por comprar ese producto, el precio sube.
Bien, sucede así en todo, no solo en los mercados financieros, sino en todo, en cualquier producto que vayas al supermercado y lo compres, si no haya o no haya stock a nivel país, va a aumentar su precio. Bien. Hay factores externos que afectan la oferta y la demanda. Por ejemplo, las noticias económicas, las decisiones de los bancos centrales, los conflictos políticos o eventos globales. Bien, como por ejemplo pandemias o crisis energéticas, por ejemplo. Eso lo tienen que tener en cuenta siempre. Más si van a estar operando Forex, más si van a estar operando metales, que cualquier noticia de alto impacto, siempre hay una página o hay varias páginas, lugares donde ustedes pueden averiguar las noticias, también lo vamos a ver, quédense tranquilos. Pero hay una página como por ejemplo Investing que te dice las noticias que vos vas a tener en la semana, el impacto que va a tener esa noticia sobre los mercados y sobre qué mercado. Bien, eso es fundamental que siempre lo tengan fijo, que siempre lo tengan claro. Bien, por ejemplo, yo lo que hago es los días de semana, los fines de semana, el día domingo, por la tarde, ingreso a la página de Investing para ver qué situaciones tenemos en la semana. Eso tomás nota, ya sabes qué día, por ejemplo, no sé, el miércoles tenés una noticia de alto impacto para el dólar, como por ejemplo la tasa de interés. La tasa de interés, cuando se publica la tasa de interés, afecta muchísimo a los mercados, pero muchísimo. Se pueden generar liquidaciones muy grandes, tanto a la baja como al alza. Bien, entonces esas son cosas que ustedes tienen que ir adaptando a su rutina para poder ser profesionales. Bien. Así que nada, ya saben, tener siempre, siempre claro lo que va a suceder durante la semana va a ser fundamental para que sepan qué es lo que van a estar haciendo y dónde se pueden posicionar. ¿Ok? Ahora, imaginemos, vamos a dar un ejemplo práctico de esto. Imaginemos que el Banco Central Europeo anuncia una subida de la tasa de interés, por ejemplo, con lo que le acabo de decir. Esto lo que podría pasar es que fortalezca el euro frente al dólar. Bien, entonces ahí ¿qué es lo que va a pasar? Se va a movilizar el euro dólar, o sea, el par del euro contra el dólar va a sufrir un aumento. Bien, o va a sufrir una caída dependiendo de la noticia, obviamente. Pero para que tengan un claro ejemplo, es eso. Si nosotros sabemos que, no sé, por ejemplo, el día miércoles va a haber la publicación de la tasa de interés en Estados Unidos, eso va a afectar al índice del dólar. Al afectar al índice del dólar, en consecuencia, va a afectar a los pares que tengan contra el dólar, como por ejemplo el euro dólar, pero a la inversa. ¿Se entiende? O sea, sería el dólar euro. Como por ejemplo el oro, que es XAU USD, es el oro contra el precio del dólar. Si el índice del dólar aumenta, el precio del oro baja. Si el índice del dólar baja, el precio del oro sube. Bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta y empezar a estudiarlo y practicarlo. Fíjense que esta semana tuvimos una noticia similar en la cual el precio se vio afectado el precio del dólar y en consecuencia se vio afectado el precio del oro. ¿Ok? Eso se los voy a dejar de tarea, se me acaba de ocurrir. Tengo tarea para dejarles para el fin de semana, pero le vamos a sumar eso, que se fijen qué día fue la noticia, qué noticia fue y cómo afectó a los mercados. Eso anótenselo. Bien, ahora, para consolidar un poquito lo aprendido, vamos a analizar dos activos claves en TradingView, como por ejemplo el par del euro dólar y el par del oro. Son dos pares que a mí me gustan muchísimo y los van a escuchar mencionar porque los opero bastante. Entonces vamos a pasar a lo que es TradingView en este caso, ¿sí? Vamos a analizar juntos. Va a ser un análisis simple porque hay muchas personas que comenzaron hoy o que quizás están recién comenzando, entonces la idea es poder hacerles un análisis simple para que ustedes vayan entendiendo cómo se movilizan los mercados, sobre todo lo que es el oro y el euro dólar, ¿sí? Más que nada para que se entienda. Entonces, esto que estamos viendo acá es el activo del oro. En este momento el mercado está cerrado, fíjense que siempre les va a aparecer al lado del activo, al lado del nombre del activo, les va a aparecer un puntito en el cual eso te indica que el mercado está cerrado. Todos los activos que tienen un punto al costado, como este que visualizan acá, son activos que están cerrados. Fíjense que todos los activos de Forex están cerrados, ¿sí? Los únicos activos que están abiertos son las criptomonedas. Bien, que es esto que visualizan en la parte superior. Bitcoin, XRP, Ethereum. Más abajo tenemos, por ejemplo, Polkadot, Ontology, Cardano, Pepe, Sushi, Dogecoin, Litecoin. Bueno, hay un montón. Pero lo que vamos a ver ahora es el activo del oro. ¿Ok? Vamos a ir primero a una temporalidad alta. En la parte superior ustedes siempre van a tener las temporalidades. Significa que la temporalidad vos cuando seleccionás, por ejemplo, 4H, que es 4 horas, ¿sí? Como lo pueden ver acá, si bajan son 4 horas, 3 horas, tenés distintas temporalidades. Vos lo que vas a estar visualizando es
la duración de cada una de las velas japonesas. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos posicionamos en un gráfico de 4 horas, esto lo que te va a determinar es qué sucedió durante 4 horas con esta vela, con esta vela, con esta vela. Cada una de estas velas japonesas dura 4 horas. Entonces, vamos a ver primero un gráfico semanal para que entiendan la dirección del oro. El oro es un activo que está siempre al alza. Si bien sufrió algunos retrocesos en sus comienzos, siempre se mantuvo al alza. Siempre. Bien, como pueden ver, pueden identificar en este momento, a partir de acá, estamos con una tendencia alcista. ¿Ok? Fíjense cómo está claramente marcada la tendencia alcista. De hecho, tuvimos un incremento. Nosotros vamos a marcar una línea de tendencia desde este último máximo. Perdón, desde este último mínimo hasta este último mínimo, tuvimos una pendiente alcista. Ahora, a partir de acá, el precio se empezó a incrementar en fuerza alcista. Como pueden visualizar, fíjense cómo la línea de tendencia se va incrementando. Pero es un activo que siempre se mantiene al alza. Si bien puede sufrir retrocesos, se mantiene al alza. De hecho, estamos en un mercado alcista. ¿Ok? El precio del oro ya generó su retroceso, como lo pueden visualizar acá, que hizo un retroceso de corrección en el precio, y comenzó nuevamente lo que es la línea de lo que es la tendencia alcista, la estructura alcista. Ustedes tienen la posibilidad de ir al canal de Discord y tienen las clases de estructura de mercado básica, fractalidad, order block, todo lo que necesitan para entender cómo se mueve un mercado y para entender cómo funciona la oferta y la demanda y qué es lo que genera cuando hay mucha oferta o cuando hay mucha demanda. ¿Ok? Ahora bien, nosotros en este caso podemos visualizar lo que es una línea de tendencia. Quiero que visualicen lo que es la línea de tendencia, que es lo principal. ¿Por qué? Porque la línea de tendencia es lo que a vos te va a dar la dirección del precio. Entonces nosotros sabemos que estamos ante una tendencia alcista. Eso no hay dudas, lo pueden ver todos bien claro. Bien, ahora, dentro de esta tendencia alcista, nosotros tenemos puntos claves en los cuales vamos a poder abrir nuestras operaciones, ya sean de compra o sean de venta. ¿Por qué les digo esto? Nosotros acá lo estamos viendo en un gráfico semanal. Bien, quiere decir que cada una de las velas tiene una semana. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a reducir esa temporalidad de visualización? Por ejemplo, si yo me paso un gráfico diario, cada una de esas velas que estaba viendo en un gráfico semanal, lo que voy a pasar a visualizar ahora son 7 velas dentro de esa vela. Una vela semanal, perdón, se divide en 5 velas diarias. ¿Ok? Entonces, yo sigo teniendo una tendencia alcista, pero ¿qué pasa? A mí, a medida que voy reduciendo las temporalidades, me va dando más información. ¿Por qué? Porque es como que voy desnudando cada una de esas velas para ver qué información hay dentro de ellas. Entonces, por ejemplo, para los principiantes, ustedes pueden ver claramente de que el precio venía con una tendencia alcista, como lo pueden ver acá, viene con un impulso alcista, genera un retroceso, un nuevo impulso y a partir de acá el precio genera un movimiento bajista. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo ya sé que en esta zona alta, lo que sucedió fue que se redujo la demanda y creció la oferta. Pasó a haber menos compradores en el mercado y más producto disponible. Entonces, al tener más producto disponible, eso lo que genera es que el precio caiga. Bien, al precio caer, al momento del precio caer, a mí me va dejando zonas de interés. ¿Qué significa eso? Que en esta caída que va produciendo el precio, yo lo que voy viendo, voy visualizando, y quiero que presten atención, voy visualizando zonas en las cuales el precio cae, se detiene, aumenta los compradores, se vuelven a detener los compradores, vuelve a aumentar la oferta y el precio sigue cayendo. Acá vuelve a suceder otra vez lo mismo. Empieza a haber poder comprador que hace que el precio suba en esta cotización y luego cuando llega a esta cotización más alta empieza a haber más oferta, entonces el precio sigue su trayectoria bajista. Ahora, en todo este punto de caída, si vamos a hacer así, vamos a eliminar hasta acá. En todo este punto de caída, ¿sí? En todo este sector de caída, a mí me va dejando información. ¿Qué información me va dejando? Y se los voy a explicar súper claro para que ustedes se les haga más simple, ¿sí? Para verlo con un ojo más nuevo, más de principiante. Entonces, en esta caída, por ejemplo, yo sé que venimos con un movimiento bajista, el precio genera un retroceso, y en este último punto que tenemos en la parte alta, ¿sí? En este último punto, yo sé que ahí la oferta aumentó. La oferta creció, que es lo que hizo que el precio empiece a caer.
¿Y dónde comenzó a crecer esa oferta? Desde donde comenzó esta última vela verde. Bien, esta última vela verde, como muchos de ustedes ya saben, se llama order block. Entonces, al tener un order block en un gráfico diario, nosotros tenemos muchísima información ahí. ¿Qué información tenemos? Por ejemplo, a ver si alguno se anima del chat a decirme qué información yo tengo dentro del chat. No, pueden activar el micrófono sin problema, pero ¿qué información yo tengo en esta zona? ¿Qué es lo que ustedes pueden visualizar en esa zona? ¿Por qué se genera ese movimiento bajista? Por liquidez. Muy bien, Adrián. Muy bien, Agustín, ahí también en el chat. Exactamente. Eso lo que quiere decir es que en este punto alto, ¿sí? En este punto alto, los compradores perdieron fuerza y ganaron fuerza los vendedores. Ganó fuerza la oferta. Se perdió la demanda y empezó a haber más oferta que demanda. O sea, empezó a haber más producto disponible en el mercado que lo que realmente los participantes querían comprar. Entonces, al suceder eso, lo que se produce es el movimiento bajista. Bien, entonces, al producirse eso y en esta zona dejarme a mí una zona de interés de vendedores, en esta misma zona se alojan muchísimas órdenes de venta pendientes. ¿Qué quiere decir eso? De que el precio cuando llegue otra vez a esta zona de oferta es muy probable que vuelva a caer. Bien, entonces ustedes siempre tienen que estar identificando este tipo de zonas, ¿sí? Este tipo de zonas en la cual el precio genera un movimiento bajista con fuerza, con dirección hacia la baja, dejando esta última velita sola. ¿Sí? Eso es algo que tienen que empezar a practicar y verlo ustedes mismos. Entonces, al identificar en un gráfico diario este tipo de movimientos que tenemos acá, es donde nosotros sabemos que hay liquidez acumulada y donde podemos aprovechar esa situación para vender el oro. ¿Sí? El trading tienen que entender que es bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta que vos tengas el activo comprado para poder venderlo. Bien, es distinto con las inversiones. Vos en la inversión tenés que comprar el activo y luego lo vendés más caro, como comprar dólares en la cueva, por ejemplo, o en una casa de cambio. En el trading, al ser bidireccional, vos no necesitas tener el activo en tu poder, ni en tu billetera, ni en tu wallet, ni en lo que sea. Vos lo que haces es abrir operaciones en compra cuando sabés que el precio va a subir o en venta cuando sabés que el precio va a bajar. Bien, de esa manera ganas dinero con la oscilación del precio. Ahora, al saber que tenemos esta zona de interés, ¿sí? Fíjense, quiero recalcarles algo antes de continuar, una diferencia muy importante que yo veo y que tienen que tener claro ustedes también. Fíjense el movimiento bajista que produce esta zona que tenemos acá. Bien, se los voy a marcar donde está la flechita roja. ¿Ok? Esa zona que tenemos ahí, el movimiento bajista que produce, a diferencia de esta zona que tenemos acá, de esta última vela verde que tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia principal que ustedes pueden visualizar en esos dos movimientos? Sin miedo a equivocarse, ¿eh? Bien. ¿Y qué más? Exactamente. Pero ahora, ¿por qué vos detectás un cambio de tendencia en esa vela roja que está cayendo? O sea, en ese último, en la primera vela verde que ves acá, ¿por qué ves que esta vela produce el cambio de tendencia? El cambio de dirección. Sí, Leandro. No, no, ahora lo vamos a corregir. No. Tamaño de la vela. No. ¿Por qué se confirma? O sea, ¿cómo nosotros confirmamos que pasamos de una tendencia alcista a una tendencia bajista, como dijo ahí Adrián? Exactamente. Primer punto, genera mínimos más bajos que los anteriores. Segundo punto, ruptura de mínimos anteriores, chicos. Recuerden la ruptura de los mínimos anteriores. Este mínimo que nosotros tenemos acá es el mínimo importante que generó el último impulso alcista. Entonces, fíjense una cosa, nosotros tenemos, esperen que voy a silenciar ahí para que no haya interferencia. Nosotros tenemos este último mínimo, ¿sí? Al tener ese último mínimo es el que supera, con esta fuerza bajista, supera ese último mínimo. Entonces, yo ahí es donde sé que el precio cambia su dirección. ¿Por qué?
tienen que repasar y ver las personas nuevas el video de que tenemos en Discord que se llama Estructura de Mercado para que sepan y entiendan lo que es una tendencia alcista, cómo se conforma y cómo se conforma una tendencia bajista. De todas maneras, yo ahora les voy a hacer una breve explicación, pero vayan a verlo para tenerlo más claro. La estructura alcista siempre les va a hacer máximos y mínimos ascendentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros visualizamos, tenemos este mínimo es más bajo que el mínimo siguiente. Y este máximo es más bajo que el máximo siguiente. Eso es una estructura alcista. La estructura bajista vas a tener a la inversa, máximos y mínimos decrecientes. ¿Qué quiere decir eso? Que este máximo que está acá es más alto que el máximo que tenemos acá. Y este mínimo que tenemos acá es más alto que el mínimo que tenemos acá. Eso es lo que a vos te va marcando una estructura bajista. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. En cambio, en la estructura alcista tenemos mínimos, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. ¿Se entiende? Entonces, yo al tener ese tipo de estructura, una vez que tengo identificado el mínimo que me genera el último máximo, cuando el precio supera, esperen que les voy a limpiar un poco el gráfico, cuando el precio supera ese mínimo que nosotros visualizamos acá y lo supera con fuerza, es donde nosotros decimos que cambió la tendencia. ¿Por qué? Porque dejó de tener máximos y mínimos ascendentes y pasó a tener máximos y mínimos descendientes. ¿Se entendió? Esa explicación simple. Igual tienen el video en Discord, vayan a verlo, pero para continuar quería explicarles eso. Entonces, nosotros ahí ya tenemos esa información. ¿Qué información? De que el precio viene bajista. ¿Qué es lo que voy a buscar yo cuando el precio viene bajista? Cuando sabemos que la tendencia en un gráfico diario es bajista. ¿Qué es lo que voy a estar buscando? ¿Compras o ventas? Exactamente, Diana, muy bien. Exactamente, felicitaciones. Entonces, yo en esta zona, cuando el precio empieza a caer, voy a buscar identificar dónde el precio puede generar un nuevo impulso hacia la baja. ¿Bien? Como por ejemplo esta zona que tenemos acá, como por ejemplo esta zona de order block que tenemos acá también, que es mucho más grande, pero también es una zona efectiva, ¿sí? Que es donde el precio generó movimientos alcistas, o sea, generó movimientos de retroceso para luego continuar cayendo. Ahora, yo en un gráfico diario ya tengo analizado dos puntos de interés para poder vender lo que es el oro en caso de que se recupere y llegue a nuestra zona. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora, como nosotros analizamos en un gráfico diario y la zona es bastante amplia, desde donde comienza, o sea, la parte baja, que sería esta línea que tenemos acá, desde donde comienza la zona hasta donde finaliza, la zona es bastante grande para poder operar. ¿Cómo la voy a reducir? Bajando de temporalidades. Bien, al bajar de temporalidades, esa misma zona que yo tengo identificada, la empiezo a ver, la misma que identifiqué en una temporalidad grande, la voy a identificar en temporalidad más corta. Recuerden que cuando ustedes bajan de temporalidad, lo que están haciendo es esas velas de duración de un día que estaban visualizando, las están desnudando y las van a pasar a velas de 4 horas. Entonces, fíjense que nosotros en un gráfico diario tenemos esta vela verde única alcista. ¿Sí? Les voy a borrar esta flecha. Esta vela verde alcista es la única que tengo. Ahora, cuando yo paso un gráfico de 4 horas, esa misma vela que acabo de identificar se divide en 1, 2, 3, 4, 5 velas alcistas. Bien, incluyendo esta que fue la primera bajista. Entonces tenemos 6 por 4, 24. Una vela diaria dividida en 6 velas de 4 horas. Es ahí donde yo mi zona de interés la empiezo a reducir. ¿Por qué? Porque esa última vela que identifiqué alcista, en vez de ser toda esta zona, ya pasa a ser solamente esta zona. ¿Por qué? Porque identifico las últimas velas alcistas que son estas dos. Bien, es ahí donde mi zona de interés se empieza a achicar. Es ahí donde mi zona de interés empieza a ser más precisa. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahí ya identifiqué una zonita de interés que tenía en un gráfico diario y también tengo esta zona de acá arriba que la puedo achicar un poquitito más hacia el tamaño de esta última vela verde que estamos visualizando acá. ¿Sí? Entonces, me quedó media raro. Sí. Ahí se ve bien. Genial. Bien.
Entonces, yo paso a tener estas dos velitas de interés, la última vela del impulso, ¿sí? Que sería esta que tenemos acá. Esta es la última vela del impulso alcista y esta es la vela que se llama, ya lo van a aprender, pero se llama decisional, que es cuando el mercado hace el último movimiento hacia la zona y toma la decisión de continuar su tendencia bajista. ¿Bien? Entonces, si yo identifico esas zonas, en un futuro lo que voy a tener son posibles zonas de interés para poder vender. Vamos a ver qué es lo que pasa con el precio en caso de que llegue a nuestra zona. Vamos a eliminar esto mientras va avanzando. Fíjense que el precio, recuerden que se mueve por liquidez el mercado. Bien, al moverse por liquidez, tiene que volver a nuestras zonas a buscar ese dinero que tiene para poder continuar sus movimientos bajistas. ¿Sí? Fíjense, el precio vuelve a la zona, toma la liquidez de la zona, que es esta liquidez máxima que está acumulada acá, hace un movimiento mayor, ¿sí? Lo deberíamos analizar, que ahora se los voy a mostrar, lo vamos a analizar en menores temporalidades para ver por qué reaccionó acá. Hace un movimiento un poquitito mayor y vuelve a generar una estructura bajista. ¿Ok? Entonces, esas son zonas que nosotros tenemos que ir identificando. Fíjense cómo el precio va formando estructura alcista, estructura bajista. Entonces, todos esos movimientos son los que a nosotros nos van a permitir en un futuro tomar decisiones en base a lo que sucedió en el pasado. Siempre, pero siempre, lo que pueden hacer y siempre lo que tienen que prestar atención es hacer un backtesting de lo que sucede en el mercado financiero para saber hacia dónde se va a dirigir el precio, ir a un gráfico diario antes de analizar, saber en ese momento hacia dónde se está dirigiendo el precio, o sea, si estamos ante un mercado alcista o estamos ante un mercado bajista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que operar siempre a favor de la tendencia, a favor de lo que está sucediendo. Aprender a identificar estructura del mercado para saber si va al alza o si va a la baja. Y una vez que aprendimos a identificar la estructura del mercado y la fractalidad, vamos a saber hacia dónde operar para acompañar el precio. ¿Ok? Entonces, más o menos, eso es lo que les quería dar una introducción a lo que es el análisis y el mercado. Obviamente que todo lo tienen más detallado en Discord y lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en este curso. Pero la idea es que puedan entender cómo analizar o cómo identificar un movimiento del mercado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está quedando claro? Bien. Ustedes lo que tienen que prestar atención siempre son puntos claves donde el precio puede llegar a reaccionar o donde el precio puede llegar a respetar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Puntos claves que ustedes tienen que tener claro, y anótenselo, igual lo van a seguir viendo. Puntos claves son zonas de order block, soportes y resistencias. Soportes y resistencias es cuando el precio llega a una zona, como por ejemplo esta zona que tenemos acá. Bien, fíjense cómo el precio en la misma zona rebota varias veces. Cuando el precio no puede seguir cayendo, se convierte en una zona de soporte. ¿Por qué? Porque soporta la caída e impulsa el precio hacia arriba. Cuando el precio, en cambio, llega a la misma zona, pero no puede seguir subiendo, como sucede acá, que no puede seguir subiendo y rebota a la baja, como sucede acá, que no puede seguir subiendo y rebota a la baja, eso se llama zona de resistencia. ¿Ok? Resistencias y soportes, o soportes y resistencias. Los soportes, una vez que el precio atraviesa los soportes, se convierten en zonas de resistencia. Miren este claro ejemplo. Nosotros vamos a trazar, por ejemplo, siempre tienen que marcar zonas, no líneas, pero en este caso se lo voy a mostrar con una línea. Fíjense que nosotros acá tenemos esta zona promedio de soporte y resistencia. ¿Por qué? Porque en esta línea de precio, ¿sí? En esta línea de cotizaciones, fíjense cómo el precio rebota tanto en la bajada como rebota en la subida. Entonces, la zona de los 2720 es una zona fuerte de soporte y resistencia. ¿Ok? Después, en los máximos, o sea, en los extremos del movimiento, ya sea al alza o sea a la baja, en los extremos vamos a tener una última vela de ese movimiento que viene haciendo. Por ejemplo, nosotros acá venimos con un movimiento bajista y luego tenemos un movimiento de recuperación. Donde sucede ese movimiento de recuperación, que sería esta última vela, ¿sí? Esta última vela roja, eso se llama order block o bloque de órdenes. ¿Por qué? Porque es donde está la mayor concentración de órdenes, ¿sí? En ese bloque que impulsaron el precio hacia arriba. Entonces, esas zonas también son importantes.
¿Por qué son importantes? Porque son zonas donde el precio luego va a volver a buscar. No en este caso, que es una zona de retroceso, pero sí cuando es una zona de impulso, como por ejemplo esta que está acá. Recuerden que estamos en un gráfico de 4 horas. Yo tengo esta zonita de última vela alcista, ¿sí? Que la última vela alcista sería justamente esa verde que están viendo ahí. Yo tengo esa zona. Bien, el precio genera el movimiento a la baja y fíjense cómo 4, 8, 12, 16 horas después vuelve a la misma zona. Vamos a hacer así y vamos a hacer así. Bien, vuelve a la misma zona. Al volver a la misma zona, toma la liquidez de esta última vela y produce el movimiento bajista. Son esas zonas donde ustedes tienen que aprovechar para vender. Bien, fíjense que si nosotros esta zona las desvestimos de nuevo, la volvemos a desnudar, vamos a buscar ahí donde quedó. Yo creo que estamos para atrás, acá. Bien, fíjense, ¿qué es lo que ustedes visualizan acá? ¿Qué tenemos acá? Sí, perdón. Eso, ¿qué es lo que pueden visualizar ahí? ¿Qué es esto? En base a lo que les expliqué recién. Exactamente. Eso que visualizan ahí es un order block. Y miren lo que sucede cuando el precio, si nosotros marcamos ese order block, fíjense lo que sucede cuando el precio vuelve a la misma zona. Agarrar esto, para acá. Fíjense lo que sucede cuando el precio vuelve a la misma zona. Toca la zona del order block y genera el movimiento bajista. Bien, esas son las zonas que ustedes tienen que aprender a identificar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes agarren un gráfico, ¿sí? Van a agarrar un gráfico diario, que de esto de hecho les va a quedar de tarea. Van a agarrar un gráfico en alta temporalidad o en baja temporalidad, hablando de 4 horas. En una temporalidad alta van a... Esperen que vamos a sacar la reproducción de barras, así queda el gráfico completo. Ustedes lo que tienen que hacer es agarrar el gráfico y buscar ese tipo de zonas como las que yo acabo de marcar. ¿Sí? Vamos a hacer así. Ustedes van a buscar esas zonas donde se producen los movimientos fuertes. Pero no quiero que busquen ahora estas zonas, ¿sí? Las últimas. Quiero que vayan un poco más para atrás y busquen exactamente ese tipo de zonas. Como por ejemplo, order block institucionales, ¿sí? Como por ejemplo este que tenemos acá, que si bien es una vela de indecisión, puede actuar como order block. También este que tenemos acá. Bien, fíjense que los solos tenemos movimiento alcista en gráfico diario, movimiento bajista con direccionalidad, con fuerza. ¿Ok? ¿Y qué sucede si yo esa zona la marco para poder operar una venta en el futuro? Fíjense cómo el precio vuelve a la zona y vuelve a caer. ¿Ok? Entonces esas son las zonas que ustedes tienen que empezar a identificar. Practiquen eso que les va a hacer bien, les va a servir. ¿Ok? Esta vela bajista de gráfico diario, si yo la identifico, vamos a hacer así. Vamos a eliminar esto. Si yo identifico esta parte baja en un gráfico diario y empiezo a reducir las temporalidades para poder desnudar esta vela y saber en qué es lo que tengo ahí abajo, voy a pasar un gráfico de 4 horas, por ejemplo. Vamos a buscar esa misma vela que creo que quedó más atrás, acá. Bien. Y fíjense qué es lo que tengo yo acá nuevamente. Es repetitivo el mercado y yo también, pero les va a quedar claro. Por repetición les va a quedar claro. Fíjense que yo acá tengo movimiento bajista, última vela roja, que es esta que tenemos acá, que es la última vela del movimiento, previo al movimiento con direccionalidad alcista. ¿Sí? Ahora, esa vela misma, esta vela que están viendo acá, si yo la identifico y la marco para un futuro, fíjense cómo el precio viene, toca la zona y respeta. ¿Y qué es lo que sucede? Se va hacia arriba. ¿Hacia dónde se va? A la siguiente zona de venta. ¿Dónde está la siguiente zona de venta en 4 horas? Justamente en el order block que produjo la caída. ¿Y qué es lo que pasa cuando el order block, cuando el precio desde nuestra zona de order block bajista, perdón, alcista, llega a nuestra zona de order block bajista? Produce el movimiento bajista. Bien, entonces agarren un gráfico del oro, agarren un gráfico del euro, por ejemplo. Yo les doy dos activos, ustedes los que hayan elegido en la clase pasada está perfecto y lo van a hacer igual. Y empiecen a identificar estas zonas, soportes y resistencias, order block, donde el precio en el pasado llegó y reaccionó. ¿Por qué quiero que hagan esto? Porque después van a aprender a identificar, como por ejemplo, en la actualidad, zonas exactamente iguales.
Como por ejemplo, este order block que tenemos en la parte alta. Es ahí donde nosotros vamos a tener paciencia y esperar que el precio llegue para poder operar. Bien, entonces, que no estamos tan lejos, ¿ven? Esta es la actualidad. Esto es lo que están viendo ahora, es la realidad, lo que está pasando. Acá se detuvo el precio porque cerró el mercado. La zona más próxima de venta es esta que tenemos acá. Bien, entonces, ¿cuál es la siguiente zona de venta quizás? Esta que tenemos acá. Acá tenemos otra zona de venta. Bien. Esas zonas son las que quiero que empiecen a identificar y las empiecen a analizar. ¿Ok? Fíjense acá. Movimiento bajista, movimiento alcista, recuperación. Y acá tenemos la última vela roja. ¿Sí? Esperen que se las voy a marcar para que la puedan visualizar. Acá tenemos nosotros la última velita roja, que es esta que está acá. ¿Bien? Entonces, yo al identificar esa última vela roja, sé que ahí puedo llegar a tener una posible zona de interés. Si bien esta siguiente vela de 4 horas llegó a tomar esa liquidez, fíjense de que si yo marco esa última vela roja que me dejó el precio, que es la que tomó la liquidez, que sería esta que visualizan ahí, bien, si yo marco esa vela para el futuro, fíjense que el precio vuelve y genera el movimiento alcista. Bien, entonces, esas son las velas que quiero que empiecen a identificar. ¿De qué manera se van para atrás en el gráfico y empiezan a buscar esas zonas donde el precio haya dejado order block y haya llegado y haya reaccionado? Ojo, también tienen que identificar los order block que no son válidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo acá tengo esta vela, que es una vela alcista previo a un movimiento con direccionalidad. Perdón, una vela bajista previo a un movimiento con direccionalidad. ¿Ok? Tengo la vela bajista previo al movimiento con direccionalidad. Pero ¿por qué este order block no es válido? A ver quién me sabe decir por qué esa vela no se considera un order block válido. Exactamente, muy bien Luis. Muy bien, no está en un extremo. Al no estar en un extremo no se considera un bloque de órdenes. Bien, ustedes tienen que buscar bloques de órdenes en extremo en un principio. Después vamos a aprender a analizar lo que son los bloques de órdenes de continuidad y los que están en el medio, cómo pueden actuar. Pero ahora quiero que identifiquen los order block de los extremos. Bien, order block de extremo. Entonces se van a los extremos y identifican cuál es el order block en el cual generó el siguiente movimiento bajista. Y así van a practicar en los activos que hayan elegido varias veces. ¿Ok? Si me lo quieren mandar, me lo mandan por privado o lo mandan directamente al grupo. Quiero que empiecen a trabajar con el grupo para que los errores que ustedes cometan o los aciertos que ustedes tengan, el resto de las personas los pueda ver y pueda aprender también. Recuerden que somos casi 150 personas dentro de ese grupo y toda la información que se comparte ahí le puede servir a alguien más. Entonces, todo lo que van haciendo y lo que van practicando y las dudas que van teniendo, las plasman en ese grupo. Yo, como pueden saber, estoy todo el día activo en ese grupo. Y si no estoy yo, está cualquiera de los chicos que les va a saber responder. Iván, Mil y Laura, bueno, ya los conocen. Siempre va a haber alguien que les va a responder una duda que tengan. Entonces, todas las dudas que tengan, si bien a mí no me molesta que me las manden por privado, quiero que las manden al grupo para poder hacerlo en conjunto y que todos sigan creciendo y todos sigan aprendiendo. ¿Bien? Entonces, aprovechen eso. Y si se equivocan, mejor todavía, porque de esa manera van a aprender. Entonces, no tengan miedo a equivocarse. Si no hay algo que no saben, pregunten. Si cometen un error, felicitaciones, están aprendiendo. ¿Ok? Que eso que les quede claro. Acá se pueden equivocar todo lo que quieran. Bien. Bueno, nada, en fin, vamos a la conclusión de esta clase y vamos a dejar la tarea, ¿ok? Estoy contento porque dimos un gran paso hoy al conocer los mercados financieros, entender qué los mueve y realizar un análisis en vivo. Esto a mí me alienta a que ustedes se animen a hacerlo. Bien, ahora lo que voy a hacer es dejarle, esperen un cachito, les voy a dejar unas tareas para realizar el fin de semana que les va a servir. Esperen que voy a leer un cachito ahí. ¿Cómo identifico una vela que sea de extremo y una que sea del medio? Bien, vamos a mostrarte eso para que quede claro. Primero y principal, Flavio. Un extremo justamente es lo que la palabra dice, extremo. Bien, y el medio es esto que vos tenés acá. Como por ejemplo esa vela que tenés ahí bajista.
La vela que vos vas a tratar de identificar o tratar de buscar es la que está previa a un movimiento distinto con direccionalidad. Por ejemplo, si nosotros venimos con una tendencia alcista, bien, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y a partir de ahí se genera un movimiento contrario, es donde vos vas a poder identificar el extremo del movimiento. ¿Ok? Ese es el extremo. Ahora, el medio es lo que está durante el impulso. A medida que el precio va subiendo, vos fíjate que después de esta vela, el precio que hizo siguió subiendo. Después de esta vela, lo que hizo el precio fue empezar a caer. Ese es el extremo. Bien, ese es el extremo. Bien, listo, ya entendí, genial, perfecto, Flavio, me quedo tranquilo. Bien, vamos a dejar, a ver, tarea para la siguiente clase, o sea, para el fin de semana. Igual el fin de semana seguramente estaremos estudiando en conjunto, pero en caso de que no pase, van a tener tarea. Primero, quiero que vuelvan a reflexionar sobre el mercado que más les interese o que más les guste en base a los activos que hayan elegido. Ahora que ya saben cómo se dividen los mercados financieros y qué activo pertenece a cada mercado, lo que tienen que entender y tener claro es el activo que hayan elegido a qué mercado pertenece. Por ejemplo, si eligieron el oro, ya saben que pertenece al mercado de los metales. ¿Ok? Entonces van a identificar las noticias que sucedan, cómo interfieren los mercados de los metales. Si eligieron el euro dólar, ya tienen claro de que pertenece al mercado de Forex. Entonces van a averiguar e investigar sobre el mercado de Forex, que es el que a ustedes les importa. No averigüen del mercado de criptomonedas si van a estar operando Forex. Y no averigüen del mercado de Forex si van a estar operando o analizando criptomonedas. Concéntrense en lo que ustedes quieran hacer. Bien, ahora, investigar eventos económicos que puedan afectar los activos la siguiente semana. Quiero que agarren su libreta de trading, su diario de trading, vayan a investing.com, que pueden ver lo que va a suceder la semana que viene, y averigüen qué es lo que va a suceder, qué noticias vamos a tener la semana próxima que puede afectar al activo que ustedes están operando. Bien, eso lo tienen que tener claro. Y después, por último, van a practicar marcando niveles clave en TradingView. Como por ejemplo, los order block que les acabo de decir, zonas de soporte y resistencia, zonas de imbalance, que no lo vimos acá, pero lo tienen en Discord. Entonces, si no les quedó claro lo que son los order block, no les quedó claro lo que es la estructura de mercado para identificar el extremo, o no les quedó claro lo que es una zona de soporte y resistencia, se van al servidor de Discord. En la parte de entrenamientos trading, en el canal de entrenamientos trading, tienen las clases que les explica cada uno de los temas. Si ustedes ven esas clases y hay dudas o no hay algo que no puedan entender, se van al grupo o se van al canal de comunidad en Discord y hacen la consulta ahí. Automáticamente se las vamos a estar contestando. Quédense tranquilos por eso. ¿Bien? Pero aprovechen a hacer esta tarea. Esta clase va a quedar grabada. Ahora en los próximos minutos la voy a estar subiendo. Aprovechen el fin de semana a estudiar y a practicar lo que estuvimos viendo en estas 3 clases. ¿Por qué? Porque la semana que viene pasamos a la parte 2 del curso y calculo que entre el lunes y martes van a tener subido ya el multiple choice de las 3 clases que vimos esta semana para que puedan responder y puedan enviar. De esa manera vamos a ir viendo si se está entendiendo lo que estamos haciendo y si van avanzando en conocimientos. ¿Ok? Yo cuando les subamos el multiple choice les vamos a avisar, así ya lo van a tener disponible. Rodri, consulta, vela de indecisión, ¿cómo la puedo detectar? Vamos a verle un cachito ahí. Vela de indecisión. ¿Qué es una vela de indecisión primero y principal? Se llaman velas doji. Las cuales vos tenés un cuerpo finito en la parte del medio, como por ejemplo puede ser algo así. Bien. Y en la parte superior y en la parte inferior vas a tener una mecha así. En este caso la vamos a hacer roja. No tiene nada que ver el color, o sea, yo en este caso porque ya estaba puesto rojo, lo vamos a hacer rojo, pero puede ser verde también. Esto es una vela de indecisión. ¿Por qué es una vela de indecisión? Justamente porque el mercado no se decide si va para arriba o va para abajo. ¿Ok? Mirá. Acá tenés una vela de indecisión. ¿Ves? Esta velita que se ve acá. Eso es una vela de indecisión. Es la que el mercado no sabe si va para arriba, va para abajo, se mantiene donde está o qué es lo que hace. ¿Ok? Esas velas en los extremos también te dan información. También te dan información de que si el mercado viene subiendo, bien, y empieza a tener estos movimientos, si ves una vela doji y una vela de indecisión en el medio, eso quiere decir, te anuncia a vos un posible cambio de dirección.
Y fíjense lo que sucede. El precio cae, vuelve a tener una vela de indecisión y el precio sigue cayendo. Bien, entonces esas son las velas de indecisión y las van a ver mucho en el mercado. Si nosotros nos ponemos a marcar ahora, tenés acá una vela de indecisión, tenés acá una vela de indecisión, tenés acá una vela de indecisión. O sea, la vas a encontrar por todo el mercado. Bien, por todo el mercado. Acá tenés otra más. Fíjense que hay un libro, ¿sí? En el canal de Discord que se llama Patrones de Vela y la Biblia de las velas japonesas. Esos libros creo que están subidos a Discord, si no me avisan y los subo enseguida, no hay ningún problema. Que van a aprender a identificar patrones de vela y tipos de velas japonesas. Les va a servir porque van a tener ese tipo de velas y esos tipos de patrones, como por ejemplo los 3 ángeles blancos, que son 3 velas consecutivas alcistas. Después hay otro nombre que ahora no me lo acuerdo, que es cuando tenés velas consecutivas bajistas. Todos los patrones de velas les van a servir para identificar movimientos. ¿Bien? Ahí está, los cuervos negros. Bien, gracias porque estuve estudiando y hay algunas veces que tienen reacción ahí. Sí, muchas veces reaccionan. De hecho, cuando tenemos una vela doji en partes superiores, en extremos, después a vos te puede dar muchísima información. Fíjense que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, movimientos alcistas con fuerza y empieza a haber velas de indecisión, como está sucediendo acá, ves que vos tenés con un movimiento con fuerte alcista, un movimiento alcista fuerte, que es esta vela, y después ya la fuerza alcista empieza a reducir. Fíjense cómo a partir que van avanzando las velas empezás a tener vela de indecisión, vela con mecha, vela de indecisión, vela de indecisión y el precio se derrite. ¿Por qué? Porque empieza a tener pérdida de fuerza alcista y empieza a tener fuerza bajista. El mercado ya no tiene fuerza para seguir subiendo y empieza a demostrar debilidad. Las velas de indecisión a vos te muestran debilidad en el impulso que está teniendo. ¿Ok? Bien. Bueno, nada, la tarea ya la tienen. Igual esta clase ahora se la subo para que la puedan repasar si necesitan. También les voy a subir el PDF a Discord como hicimos con todas las clases. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntar, mándenla al grupo, siéntanse acompañados y practiquen, chicos. Bien, la práctica hace al maestro. Entonces, si se quieren volver maestros en esto, practiquen. No les queda otra más que practicar y estudiar. Así que muchas gracias por haber participado en esta tercera clase. Muy contento de tenerlos acá. Vamos a aprovechar el fin de semana para estudiar y cualquier duda que tengan ya saben que nos encontramos a disposición. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente fin de semana para todos. Chau, chau.